Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí nuevamente dando una actualización de lo que está pasando en los mercados y en este video yo me quiero enfocar un poquito más al tema de los metales preciosos y al tema del DXY, que el DXY, para el que no sepa, pues es un índice que se le conoce como el índice de fortaleza del dólar. También, pues en el argot también se le puede decir Dixie, ¿no? Yo, pues la verdad me refiero más a él como el Dixie, entonces, pues si le digo Dixie me estoy refiriendo al DXY, ¿no? Al índice de fortaleza del dólar. Y bueno, este índice pues está compuesto, es una canasta de las principales divisas, ¿no? Pues creo que tiene como 40% de euro, 20-30% de yen, de dólar canadiense tiene como un 10%, libra esterlina, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos visto que durante los últimos meses, no siempre es así, pero durante los últimos meses y semanas ha estado muy correlacionado con el precio de los metales preciosos y más específicamente con el precio del oro, ¿no? Entonces, si has tú visto algún video anterior mío, pues tú ya sabrás que yo soy de los que se inclina a pensar en que probablemente estamos viendo una crisis de divisas frente a nuestros ojos. Y no solo eso, probablemente una crisis de deuda, ¿no? Y una crisis de deuda soberana. Entonces, esto no es nuevo, a lo largo de la historia hemos tenido muchas crisis de este tipo, jamás de esta magnitud, porque pues ahorita es a nivel global, pero pues casi casi hay un guión, ¿no? Que bueno, un país empieza con una moneda, la moneda por lo general está respaldada en metales preciosos, en algún momento se pierde este respaldo, los países tienden a sobreendeudarse. Después los países tienden a imprimir dinero. Tenemos versiones antiguas de imprimir dinero. Ahorita no me voy a meter en detalle en cuanto a las formas. Y pues es que eran formas muy ingeniosas, ¿no? De hacer esto. No era imprimir como, pues como ahorita lo hacemos. Y después de imprimir dinero, tanto un guión que incluso darle dinero a la gente en la mano a forma de estímulo pues es algo que suele suceder mucho, ¿no? Al final de estos ciclos y al final de estas crisis. No solo eso, también por lo general hay gastos de infraestructura muy fuertes cuando se están terminando esta crisis, ¿no? Y siempre se utiliza pues el argumento que a lo mejor si no conocemos mucho del tema puede sonar lógico, ¿no? Que es para estimular la economía y pues todo este rollo que nos quieren vender ahorita, pero pues la historia nos demuestra que nunca funciona, ¿no? Tampoco me quiero meter tanto al tema de inflación contra deflación. Conozco bien los dos argumentos y la verdad es que los dos pues son bastante buenos, pero yo soy de la idea de los que se inclinan a pensar en que probablemente vayamos a tener inflación y inflación muy acelerada, ¿no? Probablemente hiperinflación, yo pensaría que a nivel global, y a lo mejor acompañado de una recesión, ¿no? Lo cual ya se conocería como esta inflación, ¿no? Y yo me inclino a pensar más que a la parte de inflación, hiperinflación, por lo que yo estoy viendo en cuanto a las gráficas, ¿no? Y en la parte de análisis técnico. Tampoco me voy a meter mucho en cuanto a una construcción de portafolios, en cuanto a qué activos más específicamente nosotros podríamos adquirir para tener pues un portafolio y una estrategia que nos proteja o incluso que nos beneficie ante un escenario así, ¿no? Ahorita me voy a enfocar más desde el punto de vista de un trader, ¿no? De un operador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya para dejar eso de lado, vamos pues a las gráficas, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Aquí frente a mí, la parte de inflación, yo me inclino a pensar porque estamos viendo que el dólar se está devaluando, o por lo menos esa es la interpretación que yo le estoy dando a las gráficas, ¿no? Entonces, la devaluación del dólar, pues obviamente coincide con pues la impresión de dinero, ¿no? Con el Q5, no sé en qué estamos ya ni se le dice así, yo creo por la connotación que tiene, pero pues lo llevamos haciendo pues desde el 2008, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta línea de tendencia, la línea verde, que pues ya tiene muchos años, ¿no? Creo que esta gráfica tiene unos 12 años, entonces es una tendencia pues bastante importante, ¿no? Entonces yo me imaginaría que mucha gente tiene los ojos sobre esta misma línea. El problema aquí es que, por ejemplo, si yo le doy esta interpretación con una escala normal, pues a mí me hace pensar que ya tuvimos el rebote máximo del dólar, ¿no? Y probablemente lo normal sería pensar que tuviéramos continuación a la baja.
El problema es que cuando lo pongo en escala logarítmica, de hecho esto me sale como una compra. Y además aquí entra mucho la subjetividad, porque como es una, pues son demasiados años, pues no es difícil la interpretación, ¿no? Porque no sabemos si utilizar pues los palitos estos, los wicks, o utilizar el cuerpo del cierre de la vela, ¿no? Entonces lo hace muy complicado de interpretar. Cuando pongo la gráfica del euro, pues tengo pues obviamente una gráfica que se parece mucho, porque recuerda que el Dixie pues proviene en 40% del euro. Entonces cuando intento utilizar el euro para interpretar el Dixie, pues tengo una situación muy similar, ¿no? Tengo una línea igual, pero pues al revés, ¿no? Pero igual, o sea, muy difícil de interpretar. Entonces lo que yo haré, y recuerda, aquí no, o sea, es una idea nada más, no hay que adelantarnos al mercado, únicamente es en caso de que suceda, ya yo reaccionaré o ya haré algo de acorde a. Nada más estamos pensando en posibilidades, ¿no? Y en escenarios posibles. Que lo que yo he visto cuando hago zoom a esta área de aquí, yo me inclino a pensar en que sí vamos a tener un rebote. No sé si un rebote que llegue hasta esta área, pero si llega hasta esta zona, hasta esta línea verde, definitivamente yo probablemente tenga que... Yo voy a tomar posiciones ahí, ¿no? Eh, bueno, esa línea no es esta, ¿no? Porque esa más bien está tomando en consideración este piquito de aquí, ¿no? Entonces, eso yo me imagino que sería algo que se vería como un rebote prolongado y yo esperaría algo así, pues para que sea algo pues como que la mayoría no está esperando, ¿no? Porque yo pensaría que esto es lo que todo el mundo está viendo. Entonces, no solo eso, por ejemplo, si pudiéramos extender esto, que de hecho pues sí lo tengo yo en mis gráficas, pero pues aquí no le ve mucho uso práctico. Esta línea, como si fuera un canal paralelo, pues nos dio aquí el máximo, ¿no? En cuanto al índice de fortaleza del dólar. Y si lo pongo desde un punto de vista de gráfica mensual, bueno, ahorita estábamos en gráfica mensual, aquí, pero cuando me acerqué aquí, aquí estoy usando la semanal. Cuando me pongo aquí nuevamente en la mensual, pero con el zoom a esta área, coincide mucho con estos dos exponenciales, ¿no? Entonces a mí eso me da mucho más, o me daría mucho más confianza en caso de que llegáramos hasta acá arriba, de que probablemente hasta ahí llegaría el rebote. Entonces a lo que voy es que hemos visto pues mucha correlación, ¿no? Como entre el oro y el índice de fortaleza del dólar. Entonces ahora metiéndome a la gráfica del oro en el precio pues más reciente, tenemos esta línea verde aquí, es una línea de tendencia. Yo lo que estoy viendo cuando me acerco mucho a la gráfica del Dixie, yo me inclino a pensar a que el Dixie va a rebotar. Entonces esa interpretación coincidiría con inclinarme a pensar en que vamos a romper esta línea de tendencia de aquí. Ojo, aquí pues no está confirmado, ¿no? Primero tenemos que romper o cerrar una vela diaria por abajo de este canal antes de nosotros tener un poquito más de certeza y esperar una continuación a la baja. Yo esperaría que cualquiera de estas zonas serían pues relativamente buenas compras, ¿no? Esta parte aquí morada que es alrededor de 1850 o a lo mejor se podría extender un poquito más abajo al área de 1790, ¿no? Pero para mí eso no serían más que oportunidades de compra. Y recuerda, o sea, hasta que no se rompa esto, pues no podemos nosotros adelantarnos. Bien podría rebotar desde aquí y continuar la tendencia al alza. Pero cuando vemos al oro desde una perspectiva del macro o de muy largo plazo, vemos pues que aquí tuvimos una consolidación bastante saludable de varios años con su respectivo rompimiento a la alza. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Podemos decir que estamos pues haciendo un soporte en el máximo anterior del 2011 en el precio de alrededor de 1800, pero también podemos ver esta vela de indecisión, ¿no? Que ya casi tenemos la continuación a la baja. Entonces, que llegara cualquiera de estas dos exponenciales, al blanco o al amarillo,
pues a mí se me haría que coincidiría, de hecho coincide con estas zonas que tenemos aquí marcadas. Entonces seguiría viéndose como una gráfica muy saludable. O sea, viéndolo desde este punto de vista, no importa que sea el oro o el activo que sea. Lo que estamos viendo es la gráfica y la gráfica pues no es más que una representación visual de lo que están haciendo los compradores y los vendedores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se vería bastante normal que tuviéramos un retroceso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hubo mucha gente que escuchó que el oro estaba subiendo y compró, y a lo mejor compró en el último mes o los últimos 2 meses, entonces pues sería normal que bajáramos pues lo suficiente para asustar a toda esta gente, ¿no? Para asustar a lo que se le conoce como las manos débiles, ¿no? O gente que a lo mejor piensa que ya vimos el máximo y pues se sale de sus posiciones. Pero recuerda, hasta que no rompamos esta línea verde, pues la tendencia sigue siendo a la alza. O sea, bien podríamos irnos desde acá arriba y cualquiera de las dos opciones, pues sería pues lo que siempre es, ¿no? Que el mercado nunca es fácil, porque pues si sube desde esta zona, que es este precio de aquí, pues yo me imagino que también hay mucha gente esperando un pullback para comprar. Entonces, pues si el precio continúa al alza, pues probablemente vaya a frustrar a mucha gente que está buscando empezar a tomar posiciones, ¿no? Y igual, si seguimos bajando más y más, pues bueno, ya será momento de nosotros nuevamente interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Pero anticipando nosotros que probablemente el rebote en el Dixie pueda ser más alto de lo que la mayoría de la gente está esperando, pues a lo mejor el precio del oro podría bajar más de lo que la gente está esperando, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos posiciones en el oro, sería muy importante reconocer lo que está pasando para no asustarnos y no salirnos de una posición que al final del día yo creo que va a ser una posición muy ganadora a largo plazo. O igual, o sea, si nosotros quisiéramos entrar o empezar a tomar posiciones, pues esas serían unas zonas, pues yo creo que tendrían bastante probabilidad, ¿no? De ser zonas buenas de compra. A mí lo único que me causa un poquito de ruido es esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí es el ratio de oro contra plata. Entonces, tienes que recordar que en Estados Unidos en algún momento se tuvo este sistema bimetálico. Cuando estaba el sistema bimetálico, nada más se necesitaban 15 onzas de plata para comprar una onza de oro. Si estás enterado o estás metido en este mundo de las inversiones o incluso de los metales, porque creo que en ese mundo es donde más se ha hablado de este índice, hace unos meses con una onza de oro podrías comprarte 125 onzas de plata, lo que significa que la plata nunca había estado tan barata históricamente a comparación del oro. Entonces, yo me inclino a pensar en que sí vamos a ver el índice bajar. No creo que hasta 15, pero a lo mejor a un promedio histórico que está entre 35 y 30, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta línea de tendencia morada. De hecho, bueno, tú pude entrar aquí y bueno, esto yo pensaría que vamos a tener continuación a la baja, ¿no? Pero a mí esto es lo que me causa un poco de ruido. ¿Por qué? Porque bueno, pues, si no sabes, pues más o menos el oro y la plata se caracterizan porque si el oro sube, la plata sube más que el oro. Y si el oro baja, la plata baja más que el oro. Entonces, si yo estoy esperando o anticipando en que probablemente el oro puede caer, pues tradicionalmente eso significaría que la plata pudiera bajar más. Entonces esto significa que el índice de oro contra plata, de plata contra oro, pudiera subir, ¿no? Que nuevamente se necesitaran más platas para comprar un oro. Entonces no sé si pueda subir hasta tocar nuevamente esta línea de tendencia o a lo mejor va a pasar algo diferente, ¿no? Ahorita no me voy a meter a la gráfica de la plata porque no quiero hacer el video demasiado largo. Pero yo me inclino a pensar en que la plata ya vio su mínimo. Y ahora que hace unos días que cayó, unas semanas que cayó, yo me inclino a pensar en que ya vimos pues el pullback, ¿no? O sea, yo ya no creo que vaya a bajar más. Entonces, si el oro baja, en otras palabras, lo que me está diciendo a mí o lo que me está sugiriendo este índice es que podríamos ver una bajada en el oro, pero que la plata por primera vez bajara menos que el oro o incluso pudiera subir contra el oro, ¿no? Entonces, pues sí, estos son un escenario que, bueno, yo creo que es probable y posible, ¿no? Entonces hay que tenerlo en mente desde antes para en caso de que suceda, nosotros sepamos cómo reaccionar.
Y bueno, igual, ¿no? A largo plazo, pues yo pienso que el oro sigue siendo una muy buena inversión, al igual que la plata, ¿no? La plata, bueno, topó contra una resistencia, es natural, es normal tener un pullback, pero los problemas fundamentales y lo que está sucediendo en Estados Unidos y en todo el mundo, incluso aquí en México, eh, pues a mí me hacen pensar en que probablemente sí, los metales van a ser el refugio en esta ocasión, ¿no? Y bueno, esta gráfica así por sí misma se ve como una gráfica muy fuerte, como una gráfica muy saludable, como una tendencia a la alza. Entonces, pues yo pensaría que, pues sí, probablemente el oro pues está entrando en una nueva etapa, ¿no? En un mercado a la alza que yo pensaría pudiera durar años, ¿no? Y bueno, regresando nuevamente a la parte del índice de fortaleza del dólar, pues bueno, después de esta bajada, que obviamente se tradujo en que también el tipo de cambio aquí en México bajara, ¿no? Después de que llegamos, pues yo me imagino que esto coincide con cuando el peso llegó a 25 y tuvimos esta bajada hasta acá. Entonces a mí también, pues podremos esperar un rebote en el peso mexicano. Yo no creo que suba mucho, yo me inclino a pensar en que el peso mexicano va para abajo, pero recuerda, o sea, no vayas a pensar que el peso se está fortaleciendo. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí en México está muy mal económicamente, pero yo creo que el peso mexicano se está devaluando más lento de lo que se está devaluando el dólar. Entonces puede dar la impresión como que se está apreciando, ¿no? Pero no hay que confundirnos, la situación aquí en México es pues muy mala y nada más eso, ¿no? Yo creo que más bien estamos viendo al dólar debilitarse más rápido que al peso. Y eso está dando la impresión como si el peso se estuviera apreciando, pero nada más está perdiendo valor más lento, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunas ideas, algunas perspectivas. Espero te haya sido de ayuda. Si te gustó el video, pues por favor compártelo, suscríbete. Y bueno, pues agradezco tu tiempo y muchas gracias.